La rutina tiene una forma insidiosa de enredarse en los huesos. Me despierto cada día con la misma sensación de haber llegado a la mitad de una película, cuya trama ya me sé de memoria. La luz suave filtrándose por las cortinas beige. El ashimpa, aroma persistente del café que mi esposo prepara religiosamente antes de salir a correr. La mesa ordenada con esmero casi mecánico. Vivimos en un piso elegante, lleno de libros y recuerdos, y desde fuera todo parece envidiablemente estable. Pero la estabilidad puede ser el disfraz de la insatisfacción, y el silencio, el eco de un deseo no satisfecho. Mi esposo es un buen hombre. Su mayor defecto, si acaso, es su perfeccionismo tranquilo. La camisa siempre planchada, los horarios fijos, el cariño expresado en detalles prácticos, el pago de facturas, las compras del fin de semana, la puntualidad con la que baja la basura. A veces me observa con ternura al otro lado de la mesa, pero rara vez sus manos me buscan con la urgencia que una vez fue nuestro idioma secreto. Acaricia mi cabello por costumbre, me besa la frente con la gentileza de un socio antiguo, y luego se sumerge en sus asuntos. No hay pelea ni drama. Solo la certeza de que el amor puede irse evaporando, dejando una película invisible sobre cada superficie. Hay días en que me miro en el espejo con la extraña sensación de estar probándome un disfraz ajeno. Elijo mi ropa con una atención casi obsesiva, como si buscara descifrar quién quiero ser, la esposa modelo, la profesional eficaz, la mujer que aún puede sorprender. El cajón de la lencería es una cápsula del tiempo. Toco con los dedos encajes olvidados, colores vivos que antes eran para noches especiales. ¿Para quién guardo aún esos pequeños secretos de tela? ¿Para mi esposo o para una versión de mí que se resiste a extinguirse? El trabajo es mi refugio y mi escenario. Hay un ritmo casi hipnótico en los correos, las reuniones, los cafés de máquina. Mis compañeros me ven como una figura confiable. Resuelvo problemas, organizo eventos, mantengo el equilibrio cuando otros pierden la calma. A veces envidio su ligereza, sus conversaciones sobre aventuras y nuevos comienzos, pero guardo mis pensamientos para mí. Hasta que, una mañana de lluvia fina, la atmósfera de la oficina cambia con la llegada de nuestro nuevo jefe. Él entra, sin grandes gestos, pero con una seguridad silenciosa que desplaza el aire. No es especialmente guapo, pero su porte, la forma en que escucha, la manera en que sostiene la mirada un segundo más de lo normal, lo hace imposible de ignorar. Sus palabras son precisas, a veces mordaces, y noto que varias compañeras se ríen más de lo habitual, bajan la voz cuando él pasa cerca. Yo también me descubro atenta a detalles absurdos, el color de sus calcetines, el reloj que lleva, la manera en que tamborilea los dedos sobre la carpeta. La primera vez que hablamos, a solas es accidental. Me ayuda a recoger unos documentos caídos, nuestras manos se rozan y una chispa eléctrica sube por mi brazo. Siento el calor en las mejillas y finjo que es por vergüenza, pero no logro evitar que nuestros ojos se encuentren por un segundo de más. Es el tipo de instante que podría olvidarse al minuto siguiente, pero en cambio lo arrastro conmigo todo, el día, como una piedra secreta en el zapato. Esa noche, en casa, la sensación persiste. Mi esposo me pregunta si todo va bien y le sonrío, respondiendo con una naturalidad que me asusta. La rutina sigue su curso. Cenamos, él pone una película, yo finjo interés mientras repaso mentalmente el momento en la oficina. Antes de dormir, decido darme un baño largo. El vapor llena el baño y sin saber bien por qué, abro el cajón de la lencería y elijo el conjunto azul oscuro, ese que hace años solo me ponía para ocasiones especiales. Al mirarme en el espejo, reconozco una luz en mis ojos que creía perdida. Hay un temblor leve en mis manos cuando aliso la tela sobre mi piel, una expectación inexplicable y un atisbo de culpa mezclado con deseo. Me acuesto tarde, incapaz de encontrar una posición cómoda. El silencio en la habitación me envuelve. Siento que he cruzado una línea invisible, aunque solo sea en mi imaginación. Afuera, la ciudad duerme. Adentro, yo despierto a algo nuevo. No sé qué es, ni a dónde me llevará, pero sé que mañana elegiré la ropa con el doble de atención. Y por primera vez en mucho tiempo, espero el lunes con impaciencia. El lunes llega envuelto en esa luz blanca y húmeda que solo tienen las mañanas en que la ciudad parece no haber terminado de despertar. Me levanto antes que mi esposo, con la sensación de que mi piel es más sensible al roce de las sábanas. En la ducha, el agua recorre mi cuerpo con una familiaridad distinta, como si yo misma acabara de mudarme aquí. Elijo el vestido azul claro que rara vez uso para la oficina, y debajo, el mismo conjunto de lencería que anoche desempolvé del olvido. Me observo en el espejo con una mezcla de culpa y excitación. Me arreglo el cabello, pruebo 2 perfumes, y salgo al pasillo con los tacones en la mano para no despertar a nadie antes de tiempo. En el metro, los rostros anónimos me parecen espejos deformados de mis propios pensamientos. El traqueteo regular, el olor a café, el zumbido de los teléfonos. Todo se mezcla en una sinfonía urbana que debería tranquilizarme, pero solo consigue amplificar el vértigo en mi pecho. Al llegar al trabajo, noto la expectación en la atmósfera.
El nuevo jefe ha convocado a una reunión improvisada. El equipo murmura. Las miradas se cruzan. Me descubro nerviosa, como si mi secreto fuera evidente para todos. Durante la reunión, él habla con la voz pausada y clara de quien está acostumbrado a controlar la situación. Sus ojos se detienen en cada uno, pero cuando se cruzan con los míos, siento un ligero estremecimiento, como si el aire entre nosotros vibrara. No hay nada indebido en su discurso, pero percibo pequeños guiños en sus frases, ironías disfrazadas de consejos, y el leve temblor de su sonrisa cuando mencionó algún logro del equipo. Después me pide que me quede para discutir un informe. Nos encontramos a solas en su despacho, rodeados del ruido lejano de las impresoras y el murmullo amortiguado de los pasillos. El clima es tenso, pero no incómodo. Hay una electricidad subterránea en cada gesto. Mientras revisamos los documentos, nuestras manos se rozan por accidente, y esta vez ninguno de los dos se disculpa de inmediato. Él deja la mano quieta un segundo más de lo necesario, y yo contengo la respiración, percibiendo cómo mi corazón acelera el ritmo. Salimos juntos al final del día. Llueve, y él saca un paraguas pequeño, apenas suficiente para los dos. Caminamos hasta el estacionamiento hablando de banalidades, pero la proximidad de nuestros cuerpos, el roce de su hombro contra el mío, hacen que cada frase pese más de lo que debería. Justo cuando llegamos a mi coche, una ráfaga de viento nos obliga a acercarnos aún más. Por un instante, el mundo parece reducirse al sonido de la lluvia golpeando el paraguas y a su mano rozando la mía. ¿Te gusta la lluvia?, pregunta, casi en un susurro. No contesto con palabras. Es un impulso primitivo, una fuerza que no sé si sale de mí o del universo entero. Giro la cabeza, nuestros rostros se acercan, y nuestros labios se encuentran en un beso breve y urgente, cargado de torpeza y fuego. El contacto es tan inesperado y fugaz que, por un instante, dudo de que haya ocurrido en realidad, pero la intensidad del temblor en mis manos y el rubor en mis mejillas me devuelven a la realidad. Nos separamos rápido, casi como si temiésemos que alguien nos estuviera observando, pero ninguno da un paso atrás. No hay palabras de arrepentimiento ni promesas veladas. Nos quedamos allí, en la lluvia, respirando hondo, con los ojos bajos y el corazón desbocado. En el trayecto de vuelta a casa, conduzco con las ventanillas cerradas y la música apagada. La ciudad, húmeda y resplandeciente bajo las farolas, parece otra. Los semáforos cambian de color con una lentitud insoportable. Repaso mentalmente lo sucedido una y otra vez, como si intentara grabar cada detalle en mi memoria. El aroma de Millenones en su colonia, la presión de sus dedos en mi muñeca, la sensación de abismo y vértigo en mi estómago. En casa, todo sigue igual. Mi esposo pregunta si el día fue largo y yo le respondo con una sonrisa que él interpreta como cansancio. Me observa con una ternura antigua, y noto en su mirada un atisbo de preocupación que antes no solía estar ahí. Ceno con él en silencio, consciente de cada movimiento, de cada cruce de miradas, de la distancia invisible entre nosotros. Cuando subimos a dormir, me excuso para darme una ducha. Bajo el agua, cierro los ojos y siento el peso de mis propias decisiones, la dualidad de la culpa y el deseo recorriéndome por dentro. Me acuesto tarde, inquieta, con la piel aún palpitante y los sentidos alertas. Mi esposo me abraza por la cintura, como ha hecho miles de veces, pero hoy su contacto no logra calmar el oleaje interno. Escucho el ritmo de su respiración, regular y confiada, y pienso en lo fácil que es engañar a quienes más te quieren, pero cuán difícil es engañarse a uno mismo. Cierro los ojos y me prometo que mañana seré fuerte, que todo fue un error, un accidente, algo que no se repetirá, pero sé que es mentira. El deseo, como una semilla enterrada, ya ha germinado y pide luz, espacio, un nuevo día. Y mientras la noche avanza, me doy cuenta de que mi vida, aunque siga igual en la superficie, ya ha empezado a resquebrajarse por dentro. A partir de esa noche, la realidad empezó a tensarse como una cuerda demasiado estirada, invisible pero constante. Cada detalle del día adquiría un nuevo matiz, como si un velo hubiera caído de mis ojos y pudiera ver los pequeños gestos, las palabras sueltas, las miradas fugaces que antes ignoraba. Por las mañanas, mi esposo solía observarme, en silencio mientras preparaba su café. Ahora, ese silencio se sentía distinto, cargado de una atención que me incomodaba. Noté que me miraba más tiempo cuando me vestía, como si intentara descifrar qué había cambiado en mí. La semana avanzó con una calma superficial. En casa, los rituales de siempre, las cenas con noticias de fondo, el repaso de la agenda. Del día siguiente, el cruce de preguntas mecánicas sobre el trabajo, los recados y los planes de la hija que, aunque no vivía con nosotros, seguía formando parte de nuestra vida cotidiana a través de mensajes y llamadas. Sin embargo, cada gesto mío estaba medido. Cada palabra pesaba más de lo habitual, como si mi voz pudiera delatar el secreto que me iba consumiendo por dentro. En el trabajo, el ambiente también cambió sutilmente. Los compañeros hablaban del nuevo jefe con una mezcla de admiración y cautela.
Algunas bromas quedaban flotando en el aire, miradas cómplices que no llegaban a nombrar nada concreto. Yo procuraba mantenerme al margen, refugiándome en la organización de los documentos, en la preparación de informes, en las llamadas interminables que llenaban el día de una rutina falsa y protectora. Sin embargo, cada vez que él pasaba cerca de mi mesa, notaba la tensión. Sus ojos buscaban los míos, y durante un instante, toda la sala se disolvía y solo quedábamos él y yo en ese espacio hecho de silencio y deseo reprimido. Un día, cuando salía del ascensor al final de la jornada, encontré a mi esposo esperándome en el vestíbulo del edificio de oficinas. No era algo que soliera hacer. Me sonrió con ese gesto que conocía bien, mitad complicidad, mitad pregunta. Pensé que podríamos cenar fuera hoy, dijo, y sentí cómo mi estómago se encogía. Por un segundo, me asusté ante la idea de que supiera algo, que hubiera notado la mínima desviación en mis rutinas. Acepté sin preguntar mucho, y durante la cena traté de ser la mujer de siempre, atenta, sonriente, interesada en los detalles de su día. Pero mi mente seguía atrapada en los instantes robados, en la sensación de peligro y novedad que me ofrecía el jefe, en la inquietud que vibraba bajo mi piel. Esa misma noche, mientras me cambiaba para dormir, mi esposo me miró desde el umbral del baño. ¿Todo bien contigo?, preguntó, con una voz que tenía un filo de vulnerabilidad. Respondí con evasiva, una broma sobre el cansancio del trabajo, y él me abrazó con ternura. Pero incluso en el calor de sus brazos sentí la distancia, como si entre nosotros se hubiera instalado una tercera presencia, silenciosa pero contundente. Nos acostamos espalda con espalda, cada uno hundido en sus propios pensamientos. En la oficina, los rumores comenzaron a crecer. Una compañera, siempre rápida con los comentarios ácidos, se acercó mientras preparaba café. «Parece que el jefe tiene favoritas», susurró, con una media sonrisa. Fingí no entender, pero sentí el peso de sus palabras durante todo el día. Noté que los demás también se volvían más atentos, midiendo mis reacciones, buscando una señal de confirmación en mis gestos. Me volví paranoica, preguntándome si mi ansiedad se notaba en el temblor de mis manos, en la manera en que apartaba la mirada. En la siguiente reunión de equipo, el jefe pidió mi opinión sobre un nuevo proyecto. Su manera de escucharme era distinta, casi íntima. Cuando habló, sus palabras estaban llenas de matices, como si solo yo pudiera descifrar la verdadera intención detrás de su discurso. Salí de la sala con el corazón acelerado y la sensación de estar caminando sobre hielo fino. Esa tarde, mi esposo volvió a pasar por la oficina. Esta vez, lo vi hablando con el jefe en la entrada, un intercambio breve pero cargado de tensión. No pude oír lo que decían, pero noté cómo los dos midieron al otro, cómo se evaluaron, en silencio. Al acercarme, sentí una corriente de energía entre los tres. Mi esposo me tomó del brazo y me dijo que le gustaría que el jefe viniera algún día a cenar en casa, para que no todo sea trabajo. Asentí, atrapada entre la culpa y una extraña euforia. Esa noche, mientras lavaba los platos, repasé una y otra vez la escena en la entrada del edificio. Recordé la forma en que el jefe sostuvo la mirada de mi esposo, cómo ambos parecían entender, en silencio, que algo más se estaba jugando. Me pregunté si mi esposo sospechaba algo, si intuía la fisura que se abría en nuestra vida. Pero, cuando se acercó y me abrazó por detrás, apoyando el mentón en mi hombro, me limité a sonreír, sintiendo que mi mundo era ahora una suma de verdades a medias. Al acostarme, el silencio se extendió en la habitación como una sábana pesada. Me di cuenta de que, aunque intentara aferrarme a la normalidad, ya nada podía ser como antes. El deseo, la culpa y el miedo convivían en mí, empujándome cada vez más hacia el borde. Y mientras mi esposo dormía, yo miraba el techo oscuro, sabiendo que la cuerda que sostenía mi vida se estaba desgastando hilo a hilo, a punto de romperse con el próximo impulso. La semana siguiente transcurrió con el mismo vértigo que acompaña a las tormentas. Cada jornada parecía arrastrarme, más allá de mis intenciones, como si alguien girara los engranajes de mi vida por mí. En la oficina, la presión aumentó. Un nuevo proyecto exigía mi atención total. Y el jefe, que hasta entonces había mantenido una cierta distancia, comenzó a buscarme fuera de horarios habituales. Al principio eran mensajes breves sobre documentos o detalles del trabajo, pero pronto se convirtieron en propuestas para encontrarnos a repasar informes o discutir estrategias, casi siempre en lugares neutrales, cafés impersonales, pero la carga latente era imposible de ignorar. Un sábado por la mañana, cuando pensaba disfrutar de un raro momento de calma, recibí un mensaje suyo pidiéndome que lo acompañara a una reunión urgente con un cliente importante en el centro de la ciudad. No era costumbre trabajar en fin de semana, pero el tono de su mensaje no dejaba espacio para objeciones. Me vestí deprisa, optando por un conjunto discreto, pero debajo elegí lencería negra, como un acto de rebeldía privada, un secreto entre mi piel y yo. Salí de casa fingiendo normalidad, inventando una excusa sobre una compra de última hora, para el hogar.
Mi esposo, ocupado con su propio mundo, no sospechó nada. El trayecto en taxi fue un desfile de pensamientos contradictorios. A través de la ventanilla, la ciudad parecía más grande, los rostros de la gente más ajenos, y el tiempo se ralentizaba en cada semáforo. Llegué al café unos minutos antes. Él ya me esperaba, hojeando unos papeles, con una taza de café intacta delante. Me saludó con una sonrisa reservada, esa que parece guardar algo en la recámara, y enseguida entramos en materia. Durante una hora hablamos solo de trabajo, pero la tensión flotaba, sorda, en cada pausa y cada silencio. Sentía su atención deslizarse por mi cuello, por mis manos, como si cada frase fuera una invitación a cruzar una frontera invisible. Cuando salimos, la ciudad estaba envuelta en la neblina que dejan las tormentas. Caminamos hasta su coche, aparcado en una calle secundaria, y subimos para repasar unos documentos antes de despedirnos. El interior olía a cuero y perfume masculino. El aire parecía más denso. Nos sentamos uno al lado del otro, demasiado cerca para que la conversación resultara inocente. Él preguntó por mi familia, por mi rutina, por las cosas que me hacen feliz fuera del trabajo. Respondí con frases breves, temiendo que cualquier sinceridad pudiera desatar algo imposible de controlar. A veces me pregunto si estás realmente aquí o si solo juegas a estarlo, dijo, mirando el parabrisas empañado. Sentí el pulso, en las sienes, el deseo de confesar todo y la imposibilidad de hacerlo. La conversación giró hacia la soledad, las expectativas, la sensación de llevar vidas que no nos pertenecen. Por un instante, nuestras manos se rozaron sobre el freno de mano, pero fui yo quien retiró la suya primero. Sentí el dolor agudo de la renuncia y la necesidad de poner una barrera antes de perderme en algo que no sabría cómo terminar. Salí del coche con una excusa apresurada y caminé sin rumbo por calles donde la ciudad parecía desconocida, como si mi vida anterior hubiera quedado en otro barrio, al otro lado de un puente invisible. Busqué distraerme entrando en tiendas, tocando ropas ajenas, probándome zapatos que no pensaba comprar. Cada escaparate era un espejo distorsionado que me devolvía una imagen más confusa. Compré flores para la casa, no por deseo, sino por tener algo bonito que poner en el centro de la mesa, una especie de bálsamo contra el caos interno. Esa noche, de vuelta en casa, preparé la cena en silencio. Mi esposo intentó conversar sobre el futuro, sobre un viaje que teníamos pendiente, sobre cosas sencillas. Lo escuché con una atención falsa, obligando a mi mente a anclarse en el presente. Después de cenar, él se acercó por detrás y me rodeó la cintura, dejando sus labios en mi cuello. Por un instante pensé en dejarme llevar, en buscar en su cuerpo el alivio que no encontraba en mi mente, pero mi reacción fue fría, casi automática. Cuando me besó, respondí con una cortesía vacía, como si nuestros cuerpos solo repitieran una coreografía aprendida. Nos acostamos temprano. Él se giró hacia mí en la cama, buscando mi mano, y por primera vez en mucho tiempo fui yo quien fingió dormir, evitando el roce, el contacto, el diálogo. El insomnio me acompañó durante horas. El teléfono en la mesilla vibró pasada la medianoche. Un mensaje breve, cargado de espera. Te pienso. No respondí. Me limité a mirarlo, a dejar que las palabras se instalaran en mi pecho como una promesa imposible de olvidar. Así, en ese silencio espeso, supe que la frontera se había vuelto difusa. Mi mundo, antes seguro, ahora era una suma de renuncias y deseos no confesados. Y mientras amanecía, entendí que cada decisión, por mínima que pareciera, podía ser el inicio de una caída sin retorno. La mañana siguiente trajo consigo una calma artificial, como si la casa estuviera suspendida, en una burbuja antes de la tormenta. El olor del café recién hecho, los pasos familiares de mi esposo preparando el desayuno y la luz dorada entrando por la ventana componían una escena doméstica perfecta. Pero en mi interior, la tensión crecía, anudando cada músculo. No, era solo el cansancio de una noche en vela. Era la anticipación de algo que aún no tenía forma, pero que ya palpitaba bajo la superficie. A media mañana, mientras repasaba la agenda, mi esposo propuso de manera inesperada organizar una comida en casa. Podríamos invitar a tu jefe y a algunos compañeros. Así cambiamos de ambiente, dijo. Sentí una punzada de pánico, pero oculté mi inquietud tras una sonrisa. Claro, me parece buena idea, respondí, sabiendo que esa decisión iba a cambiar el ritmo de mi semana y, quizás, mucho más. La preparación para la comida fue un ritual obsesivo. Limpié la casa con una dedicación casi frenética. Elegí con esmero cada detalle: manteles, copas, flores frescas. La elección del vestuario se volvió una declaración de intenciones oculta. Opté por un vestido sencillo pero elegante, ajustado, en la cintura y con un escote sutil. Debajo, la lencería negra de encaje que había reservado para mis momentos privados. El espejo devolvía una imagen más segura de lo que realmente sentía.
A la hora señalada, la casa se llenó de voces y risas. Mis compañeros trajeron botellas de vino y postres. El ambiente era distendido, casi festivo. Cuando mi jefe cruzó la puerta, noté cómo su mirada se demoraba un segundo más de lo normal en mi figura. Él vestía ropa informal, pero su presencia tenía el mismo magnetismo contenido que en la oficina. El saludo fue cortés, pero nuestras manos se tocaron apenas unos segundos, lo suficiente para avivar la electricidad que creía controlada. Durante la comida, las conversaciones flotaban entre trivialidades y anécdotas laborales. Sin embargo, bajo esa superficie, había una corriente de dobles sentidos y silencios cargados. En más de una ocasión, sentí su mirada atravesando la mesa, preguntándome cosas que nadie más podía entender. Mi esposo alternaba entre atenciones a los invitados y discretos gestos de cariño hacia mí, como si intuyera que algo intangible había cambiado en el ambiente. En un momento, mi jefe soltó un comentario ambiguo sobre las dificultades de conciliar vida laboral y personal, y mis compañeros rieron sin comprender la carga detrás de sus palabras. Mi esposo lo miró con un gesto curioso, pero no dijo nada. La comida terminó con los platos vacíos y el vino agotado. Mis compañeros se marcharon poco a poco. La casa se fue vaciando de ruido, quedando solo el eco de las palabras no pronunciadas. Mi esposo se ofreció a sacar la basura, y me quedé a solas con mi jefe en el pasillo, apenas unos minutos pero tan densos como una tarde entera. Nos miramos sin hablar, cada uno midiendo el riesgo y el deseo. Entonces él se acercó, tomó mi mano con decisión, y con la puerta de la casa abierta, al fondo y el ruido lejano de la calle, me besó. El beso fue intenso, lleno de todo lo que habíamos reprimido. No hubo palabras, solo el lenguaje urgente de la boca y las manos, y una descarga de adrenalina que me dejó temblando. Nos separamos al oír los pasos de mi esposo en la escalera, y volvimos a nuestras posiciones con una naturalidad forzada. El resto del día lo viví en una especie de niebla. Mi esposo notó mi inquietud. Preguntó si me sentía bien. Respondí que sí, alegando cansancio. Él me miró con una mezcla de preocupación y duda, y por primera vez sentí que su ternura era también una barrera. Cenamos en silencio. Después, me refugié en la ducha, dejando que el agua arrastrara el vértigo y la culpa que se acumulaban bajo mi piel. Al acostarnos, mi esposo acarició mi cabello. ¿En qué piensas?, preguntó en voz baja. En nada importante, mentí, apartando la mirada hacia la ventana. La noche cayó lenta, y yo me sentí suspendida entre dos vidas que ya no podía reconciliar. El teléfono vibró en la mesilla. Un mensaje corto, prohibido. No puedo esperar a verte otra vez. Lo leí una y otra vez, sintiendo cómo la frontera entre lo permitido y lo imposible se desdibujaba cada vez más. Sabía que nada volvería a ser igual. Mi respiración se acompasó con el ritmo de la ciudad dormida, y sentí, muy dentro, que esa nueva grieta en mi vida solo podía ensancharse. Pero ya era tarde para volver atrás. El deseo tenía su propio lenguaje, y mi cuerpo, su propia memoria. Los días siguientes se desenvolvieron como una coreografía cuidadosamente ensayada, donde cada movimiento debía ser medido para no dejar huellas. Mi rutina se volvió una sucesión de pequeños engaños y silencios premeditados. Por la mañana, besos fugaces a mi esposo antes de que saliera de casa. En el trabajo, saludos neutros a mi jefe, como si todo siguiera igual en la superficie. Pero dentro de mí, la certidumbre de que el secreto crecía, mutaba y se alimentaba de cada gesto compartido en la clandestinidad. Comencé a prestar atención a los detalles más mínimos de mi apariencia, los tonos de mi maquillaje, la suavidad de mis manos, el aroma que dejaba a mi paso. Elegía con meticulosidad la ropa interior según el día. Encaje rojo para cuando imaginaba un cruce de miradas en la oficina, seda beige para sentirme invisible. Cada prenda, cada perfume, era una declaración silenciosa, una forma de dialogar con ese deseo oculto que parecía reescribir mi piel desde adentro. El espejo de casa, cada mañana, era mi confidente y mi juez. En casa, mi esposo intentó recuperar la normalidad con gestos que antes pasaban desapercibidos. Preparó una cena especial un miércoles cualquiera, propuso salir juntos el sábado, a caminar por el parque, me sorprendió con una caja de bombones en la mesa del comedor. Yo respondía con sonrisas, agradecimientos y besos en la mejilla, pero sentía que los papeles se invertían. Ahora era yo quien repartía excusas, quien evitaba el contacto visual largo, quien fingía dormir para no enfrentar la incomodidad de sus caricias nocturnas. Él comenzó a notar el cambio, aunque no decía nada. Se volvió más observador, se demoraba más en los abrazos, preguntaba con más frecuencia por mi día. ¿Hay algo que deba saber?, insinuó una tarde mientras ordenábamos juntos el armario. Respondí con evasivas, argumentando el cansancio del trabajo y el estrés por el nuevo proyecto. Noté el escepticismo en su mirada, pero no insistió. En su silencio se acumulaba una tristeza discreta, como si adivinara que una parte de mí le estaba siendo arrebatada poco a poco.
En la oficina, la relación con mi jefe se convirtió en un juego de códigos secretos, mensajes cortos con dobles sentidos, conversaciones banales llenas de matices, roces furtivos de manos al pasar documentos. A veces, cuando la tensión se volvía insoportable, buscaba pretextos para encontrarnos en salas vacías o en el pasillo de los archivos. Ninguna de estas situaciones fue explícita, pero el deseo se espesaba en el aire, imposible de disipar. Un viernes, después de una larga reunión, él se me acercó mientras todos los demás salían del salón. Susurró, apenas audible: ¿Sigues pensando en la última vez? No respondí, pero la forma en que apreté la carpeta en mis manos le bastó como confirmación. Nos quedamos unos segundos demasiado cerca, compartiendo una intimidad silenciosa que me hizo olvidar el entorno. Cuando volvimos a la realidad, él sonrió de lado y se alejó, dejándome con el pulso acelerado y una mezcla de culpa y euforia difícil de ocultar. Por las noches, las comparaciones eran inevitables. El cuerpo de mi esposo, familiar, predecible, ahora me resultaba distante, como si cada caricia tuviera una pared invisible entre ambos. Sus intentos de acercamiento se encontraban con mi frialdad. Yo respondía mecánicamente, deseando que terminara pronto, para poder refugiarme en la penumbra de mis pensamientos. Sentía nostalgia de los años en que su piel era un refugio seguro, y una punzada amarga al comprender que ese lugar había dejado de pertenecerme. A veces, en la soledad del baño, me permitía recordar los encuentros prohibidos. El peso de las miradas, la electricidad de un roce, la promesa latente en cada frase inacabada. Mi cuerpo respondía a esos recuerdos con una viveza que creía perdida, y comprendía, con una mezcla de rabia y tristeza, que la traición comenzaba mucho, antes del contacto físico. Nacía en el deseo, en la mente, en el abandono de las certezas. Una noche, mientras preparaba la cena, mi esposo propuso un viaje juntos, para desconectar, para reencontrarnos. Sentí un nudo en la garganta y contesté que era imposible por el trabajo, pero prometí que pronto buscaríamos un momento. Él aceptó con resignación y se marchó a ver televisión sin insistir. Me pregunté entonces qué quedaba de la mujer que había sido, de la esposa devota, de la profesional sin grietas. La respuesta se dibujaba en el reflejo tembloroso del cuchillo sobre la tabla de cortar, una sombra partida entre el miedo y el deseo, entre la lealtad y la tentación. Sabía que estaba perdiendo el control, pero una parte de mí, la más callada, la más viva, no quería detener la caída. Esa noche, bajo las sábanas, sentí el peso de la doble vida como una segunda piel. Dormí poco, soñando con pasillos, interminables y puertas cerradas, con voces que susurraban secretos al oído. Y al despertar, supe que la grieta en mi mundo ya era irreversible, y que nada podría volver a la normalidad de antes. El ambiente en casa se volvió más denso, como si el aire hubiera adquirido peso y cada conversación se deslizara sobre un campo minado de sospechas y silencios. Las rutinas seguían, pero ahora cualquier pequeño cambio se sentía como una amenaza. Mi esposo, aunque intentaba no demostrarlo, revisaba su teléfono con más frecuencia, se asomaba a mi despacho sin previo aviso y a veces buscaba en mi rostro respuestas que yo no estaba dispuesta a dar. Las noches eran especialmente incómodas. Compartíamos la cama, pero dormíamos a una distancia que antes no existía, una frialdad nueva que se interponía incluso en los momentos más íntimos. Una tarde, al volver de la oficina, lo encontré sentado en el salón, con una expresión grave. No dijo nada al principio, solo me observó, como si quisiera grabar cada uno de mis movimientos en la memoria. Me senté frente a él, los dedos jugueteando nerviosos con la manga de mi blusa. ¿Quieres contarme algo?, preguntó de pronto, sin elevar la voz. Evité su mirada y respondí que no, que todo estaba bien, pero mi voz sonó hueca, desprovista de convicción. Él asintió en silencio y dejó caer el tema, pero el daño ya estaba hecho. La sospecha había entrado oficialmente en nuestra casa, y nada sería igual desde entonces. En el trabajo, el clima tampoco era el de antes. La tensión entre mi jefe y yo se había vuelto casi palpable, un hilo invisible que nos unía en cada reunión, cada intercambio de documentos, cada cruce de pasillos. Los demás lo notaban, aunque nadie lo decía abiertamente. Pero los murmullos y las miradas cómplices a veces eran más elocuentes que cualquier palabra. Incluso los compañeros más reservados parecían haber captado la diferencia en la forma en que él me llamaba a su oficina o la atención con que escuchaba mis opiniones en público. El punto de inflexión llegó inesperadamente. Ese jueves, al terminar una larga jornada, salí de la oficina dispuesta a caminar hasta casa para despejar mi mente. Pero al bajar las escaleras, vi a mi esposo esperándome en la entrada del edificio. No era la primera vez, pero esta vez su presencia tenía un significado distinto, una especie de reto silencioso. Caminé hacia él intentando parecer natural. A pocos metros, mi jefe apareció también, charlando con un grupo de colegas. Nuestros ojos se cruzaron apenas un instante, pero en ese breve contacto sentí como toda mi culpa salía a la superficie.
El saludo entre mi esposo y mi jefe fue cortés, pero la incomodidad flotaba en el aire como un humo espeso. Intercambiaron algunas frases sobre el clima, la carga de trabajo, la eficiencia del equipo. Yo me mantuve al margen, fingiendo revisar mensajes en mi teléfono, pero la tensión era insoportable. «Te espero en el coche», dijo mi esposo, y se marchó sin mirar atrás. Mi jefe me tocó el brazo al despedirse y susurró: «Todo va a estar bien». El roce de su mano me produjo un escalofrío, pero también una punzada de miedo. El trayecto en coche fue largo y silencioso. Mi esposo conducía sin prisa, mirando la carretera con una concentración excesiva. Sentí su desconfianza en la rigidez de sus manos en el volante, en la forma en que apretaba los labios. Nadie habló durante minutos eternos, hasta que él, casi en un susurro, preguntó si estaba segura de que quería seguir así, como si no pasara nada. No supe qué responder. Solo pude mirar por la ventana y desear que el tráfico nunca se despejara. Esa noche, al llegar a casa, la atmósfera era irrespirable. Mi esposo se encerró en el estudio y no volvió a salir. Preparé la cena para dos y la dejé enfriarse sobre la mesa. Me senté en el sofá y repasé cada palabra, cada gesto, cada detalle de las últimas semanas. En ese momento, comprendí que la doble vida que creía controlar me estaba controlando a mí. En la oficina, los días siguientes, mi jefe mantuvo cierta distancia, quizás para protegernos a ambos de los rumores que comenzaban a crecer. Pero en cada mirada, en cada frase a medias, en cada nota dejada sobre mi escritorio, el deseo seguía presente, ahora mezclado con miedo y una extraña nostalgia por la simplicidad perdida. Por las noches, el silencio en casa se volvía insoportable. Mi esposo apenas hablaba, pero su ausencia llenaba cada rincón. Yo me acostaba antes que él, fingiendo sueño, aunque el insomnio era mi único compañero. Escuchaba el rumor de la televisión desde el otro extremo de la casa, y el eco de mis propios pensamientos me mantenía despierta. Sentía que había cruzado un umbral invisible. Ya no se trataba solo de deseo o de rutina, sino de sobrevivir en medio de un campo de batalla silencioso donde cada movimiento podía ser el último. Y aunque el mundo seguía girando, mi vida se desmoronaba en un equilibrio precario, como una copa al borde de la mesa. Sabía que el desenlace estaba cerca, y que cualquier decisión, incluso la más mínima, podía cambiarlo todo para siempre. Desperté antes del amanecer, con la sensación de que mi cuerpo era apenas un cascarón habitado por pensamientos ajenos. Los días se sucedían entre conversaciones mínimas y el ruido de una casa que ya no era refugio. Mi esposo y yo convivíamos en un espacio cada vez más estrecho, aunque la casa siguiera siendo la misma. Los saludos se volvieron gestos automáticos y las preguntas sobre mi trabajo se transformaron en interrogatorios silenciosos, donde cada respuesta era evaluada con sospecha. Esa semana, la distancia se convirtió en una barrera física. Dormíamos, espalda con espalda, la sábana tensa como una frontera invisible. Los desayunos se acortaron a apenas unas palabras, y las cenas se volvieron ejercicios de diplomacia, donde ninguno se atrevía a abordar el verdadero problema. Mi esposo se aferraba a la rutina. Preparaba café con puntualidad, sacaba la basura, comprobaba que las cuentas estuvieran pagadas. Pero en sus ojos, cada vez que cruzábamos miradas, se acumulaba una tristeza contenida, una súplica muda de regresar a una intimidad que ambos sabíamos perdida. El trabajo se convirtió en mi único escape. Sumergirme en proyectos y listas interminables de tareas era más fácil que enfrentarme a mi propio reflejo, pero allí tampoco encontraba la paz. Las conversaciones con mi jefe se volvieron menos frecuentes y más formales. Los mensajes, antes llenos de códigos secretos y pequeños juegos, ahora se limitaban a instrucciones claras o a comentarios impersonales. Noté que evitaba quedarse a solas conmigo, que medía cada palabra, como si intentara poner distancia para protegernos a ambos. Pero en las reuniones, nuestras miradas seguían buscándose, cómplices, desafiantes, presas de la costumbre y el deseo nunca resuelto. Un jueves por la tarde, después de una jornada especialmente larga, recibí un mensaje suyo. ¿Podemos hablar fuera de la oficina? Dudé unos minutos antes de aceptar. Nos encontramos en un café pequeño, lejos del centro, donde nadie nos reconocería. Me senté frente a él y por primera vez desde que empezó todo, lo sentí vulnerable. Habló en voz baja, como si las palabras le costaran. No quiero seguir. Así. Esto me está destruyendo. No respondí de inmediato. Apreté la taza entre las manos, buscando en el calor una fuerza que no encontraba. Tampoco sé cómo salir de esto, admití, mi voz más quebrada de lo que hubiera querido. El silencio se hizo pesado. No hubo reproches, ni promesas, solo el reconocimiento tácito de que ambos habíamos cruzado una línea de la que no había regreso fácil. Volví a casa entrada la noche. Mi esposo estaba en la cocina, revisando papeles. No levantó la vista cuando entré. Decidí hablarle, por primera vez sin rodeos, aunque las palabras parecieran plomo en la garganta. No, puedo seguir fingiendo, dije. Se giró lentamente, el rostro tenso.
¿Quieres que lo hablemos?, preguntó. Asentí. Nos sentamos en la mesa, enfrentados como dos extraños que tienen que negociar la división de un mundo compartido. Hablamos durante horas, de la rutina, del cansancio, de las cosas que nos unían y de todo lo que nos había alejado. No hubo gritos, pero sí confesiones. Siento que ya no te conozco, admitió, y yo no supe qué decirle. No fue un ajuste de cuentas ni un cierre definitivo. Más bien, una tregua frágil, una pausa necesaria para entender si aún había algo que salvar. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando la respiración de mi esposo a mi lado, tratando de recordar en qué momento exacto empezó a romperse todo. En la penumbra, revisé los mensajes antiguos en el teléfono. Repasé mentalmente cada paso, cada decisión, cada mentira piadosa que se convirtió en una grieta irreversible. Sabía que debía elegir el camino del perdón y el esfuerzo, o el de la libertad y la soledad. El día siguiente llegó con un cansancio nuevo, casi físico. La casa estaba en silencio cuando salí rumbo al trabajo. No recibí mensajes de mi jefe, tampoco los busqué. Ese viernes me dediqué a resolver pendientes, a archivar papeles y limpiar mi escritorio. Me sentía vacía, pero de un modo extrañamente ligero, como si la confesión hubiese levantado un peso imposible de soportar por más tiempo. Por la tarde, volví a ese café alejado. Él ya estaba ahí, mirando por la ventana. Nos sentamos en silencio. No sé si esto es un final o solo una pausa, le dije. Me tomó la mano, sin apretar, y sus ojos reflejaron el mismo cansancio. No hablamos de futuro ni de promesas, solo compartimos la certeza de que, de alguna manera, ambos estábamos cambiando, y que la vida, incluso cuando duele, sigue su curso, arrastrándonos con ella hacia lo desconocido. Al volver a casa, mi esposo me esperaba en el salón. No hablamos. Compartimos un té caliente en el sofá, cada uno inmerso en sus propios pensamientos, sintiendo que el equilibrio que habíamos construido pendía de un hilo. Sabía que la decisión estaba cerca, que pronto tendría que enfrentar la realidad sin máscaras, y que, cualquiera que fuera el desenlace, nada volvería a ser igual. El último domingo de ese invierno amaneció gris y pesado, como si el cielo se negara a ofrecer algún tipo de consuelo. Me desperté sola en la cama. Mi esposo ya había salido, quizá para evitar la incomodidad de una conversación inevitable, quizá para buscar respuestas fuera de casa, donde el aire parecía menos denso. Me quedé tumbada unos minutos, escuchando los sonidos de la ciudad, filtrándose por la ventana, el rumor de los coches, los pasos apresurados en la acera, el ladrido distante de un perro. Todo me parecía parte de una vida ajena, una película que yo ya no protagonizaba. Me levanté despacio y recorrí la casa como si fuera una invitada, tocando los objetos, las fotos antiguas, los restos de una historia compartida que ahora solo dolía. Preparé café y me senté en la mesa, dejando que el silencio llenara el espacio que antes ocupaban las palabras. Mi esposo volvió cerca del mediodía con el rostro cansado, los ojos hinchados por el insomnio o la tristeza. Se sentó frente a mí y durante varios minutos ninguno de los dos dijo nada. Al final, fui yo quien rompió el silencio. No sé si aún podemos salvar esto, dije, la voz más tranquila de lo que sentía por dentro. Él suspiró y asintió, como si esa frase hubiera estado flotando en el aire desde hacía semanas, esperando encontrar su forma. Hablamos despacio, sin lágrimas ni gritos, revisando los restos de lo que habíamos sido. Admití mi traición, no solo física sino también emocional, y él confesó su propio miedo a perderse en la rutina, su frustración al sentirse invisible a mi lado. No hubo reproches. Solo la melancolía de quienes entienden que a veces el amor se transforma en otra cosa, menos romántica y más real. Después de esa conversación, decidimos que lo más honesto era darnos un tiempo, dejar que cada uno encontrara su lugar en el mundo. Me mudé a casa de una amiga durante unas semanas, llevándome lo esencial: ropa, un libro de poemas, mi perfume favorito. Sentí una mezcla de alivio y vértigo al dormir sola, al preparar mi propio desayuno, al no tener que fingir fortaleza ante nadie. Había perdido mucho, pero también algo en mí había despertado. Una voz interna que pedía verdad y sencillez, aunque doliera. En la oficina, el ambiente cambió. Mi jefe y yo mantuvimos la distancia, como si todo lo vivido hubiese sido un paréntesis irreal. Los días se llenaron de tareas concretas, proyectos compartidos con otros compañeros, saludos corteses en los pasillos. De vez en cuando, nuestras miradas se encontraban, y por un segundo, revivía el pulso secreto de lo prohibido. Pero ambos sabíamos que la historia no podía continuar sin destruirnos a ambos. Un día, en el ascensor, él me susurró: «A veces hay que perder para empezar de nuevo». No respondí. No era necesario. Lentamente fui construyendo una rutina propia. Redescubrí viejos hábitos: caminar por el parque sin rumbo fijo, leer en cafés anónimos, cocinar para una sola persona. Llamé a mi hija con más frecuencia, intentando recuperar una relación que también había descuidado.
Empecé terapia, por fin, hablando en voz alta de todo aquello que antes solo pensaba en la oscuridad. El tiempo suavizó los bordes del dolor. Mi esposo y yo nos vimos alguna vez para hablar de cosas prácticas, y poco a poco el resentimiento fue dejando espacio a un respeto nuevo, frágil pero auténtico. No nos prometimos nada. Sabíamos que la confianza rota no se reconstruye en semanas, y que la libertad tiene un precio alto, pero al menos ya no había mentiras. En cuanto a mi jefe, el deseo siguió ahí, latente, pero elegimos el silencio. Compartimos algunos cafés cortos, alguna sonrisa cargada de memoria, y luego seguimos caminos distintos. Yo entendí que la pasión puede incendiarlo todo, pero también consume y deja cenizas que cuesta barrer. Ahora, sentada junto a la ventana de un pequeño apartamento, me permito sentir tristeza y esperanza a la vez. He aprendido que no existen respuestas fáciles, que a veces amar es soltar y que la madurez es aceptar las propias sombras. No soy la mujer que era antes de todo esto, ni la que soñaba con aventuras imposibles. Soy más honesta, menos perfecta, y aunque el futuro sea incierto, siento por fin que la vida me pertenece otra vez, con toda su ambigüedad, su dolor y sus pequeñas luces. Y sobre todo, he entendido que la verdadera libertad es la de mirarse al espejo sin bajar la mirada.